¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 57. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de lunes 29 de septiembre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó ese día en la cruz, para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder redimirnos y poder hacer Él ese puente que nos va a dirigir directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de la Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Hoy Papá nos quiere venir a recordar ese gran sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, para redimirnos ante Él y poder liberarnos del pecado. Y por eso el tema de esta linda mañana, Papá lo ha titulado Cuando Jesús derrotó la muerte en la cruz. Sí, mi querido hermano, este fue la gran hazaña de su Hijo Jesucristo. La cruz no fue simplemente un hecho histórico, ni un acto de brutalidad romana. Fue el centro del plan eterno de Dios. Allí se definió el destino de la humanidad desde el huerto del Edén, cuando el pecado entró en el corazón del hombre. La sombra de la muerte que se extendió como un verdugo que guardaba a cada generación. Ni un rey, ni un profeta, ni un sacrificio pudo quebrantar su dominio. El poder de la muerte parecía invencible y su sentencia ineludible. Pero en el monte Calvario, un día que parecía oscuro y sin esperanza, Dios transformó ese escenario de derrota en un escenario de victoria más gloriosa. Allí, colgado en una cruz, estaba Jesús como el Cordero de Dios, enfrentando no solo el dolor físico, sino el peso del pecado de toda una humanidad. En los ojos del mundo era un fracaso, y a los ojos del infierno era una oportunidad de triunfar. Mas sin embargo, en el silencio de aquel madero, el plan de Dios se estaba cumpliendo con precisión eterna. La cruz es el lugar donde la vida se enfrentó cara a cara con la muerte, y la muerte fue vencida. En esa cruz, donde muchas veces hoy día lo vemos como una redención, mas antes de verla como una redención, la estamos viendo como una excusa para poder seguir pecando. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere recordar. Ese sacrificio de Jesús no es la excusa para poder seguir pecando y seguir haciendo el mal. Al contrario, la cruz nos debe animar a no pecar. La cruz
nos debe animar a aflorar en nuestro corazón el verdadero amor. Ese amor que Jesucristo tuvo con cada uno de nosotros. Ese amor que solo buscaba la redención de la redención tuya y la mía. Y para poder seguir desarrollando este tema, tengo que tocar varios puntos. El primer punto que voy a tocar el primero es la muerte, el enemigo más temido por el hombre. Y esta es la gran verdad. Todos nosotros le tenemos miedo a la muerte, desde el más pequeño al más anciano. Desde Génesis 2:17, cuando Dios advirtió a Adán que el día que comiera de ese fruto, de ese fruto prohibido, moriría. La humanidad quedó bajo la esclavitud de la muerte. El hombre podría conquistar imperios, construir ciudades, eh, desarrollar sabiduría, pero nunca podría librarse del sepulcro. La muerte era o es el destino final para todos. Y eso es la única verdad que nosotros tenemos segura en estos momentos. Sabemos qué día vamos a nacer y viviremos, pero nunca vamos a saber el día que vamos a morir. El apóstol Pablo nos llama y dice, el último enemigo, en 1 Corintios 15:26. Y ese es el enemigo oculto que siempre hemos tenido, que parecía invisible, pero es más visible y más real que todos los anteriores, y en la muerte. Nadie podría mirar la tumba y decir, no me tocarás. El pecado había abierto la puerta y la muerte entró como señora de la humanidad. Pero Dios, en su misericordia, había prometido en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Esa promesa apunta al momento en que Jesús enfrentó y derrotó en la cruz a la muerte. Y, hermanos, yo quiero que nosotros, y Dios quiere que hoy honremos esa cruz, pero con que la honremos con la vida, que no la sigamos honrando con actos que nos va a generar más la muerte. Hoy necesitamos estar más conscientes de ese Cristo que es el portador de agua viva, de ese Cristo que hoy te quiere dar la oportunidad de beber de su mano y de beber esa agua que te va a dar vida y que te va a separar del sepulcro. Hoy necesitamos entender el verdadero significado de la cruz, y por eso necesito tocar este punto, el que es el segundo, la cruz, donde donde la aparente derrota se convierte en victoria. ¿Y cuál derrota o de cuál derrota hablamos? La derrota de la muerte ante la vida. A los ojos del hombre, la cruz era la peor forma de morir. Era un castigo reservado únicamente para los criminales y rebeldes. Colgar a Jesús en un madero, era la manera en que los religiosos y los romanos pensaban silenciar y borrar su nombre.
Pero lo que ellos no entendieron es que esa cruz era parte del plan eterno de Dios cuando Jesús entregó su espíritu y declaró, consumado es, en Juan 19:30. No estaba diciendo que todo estaba terminado, sino que todo estaba cumplido. La duda del pecado fue cancelada. La deuda del pecado fue cancelada. El acta de acusación contra nosotros fue clavada en esa cruz. Y eso lo vemos en Corintios 2:14. Y lo que parecía que era derrota, en realidad era la promesa del triunfo mucho más grande que tuvo Jesucristo ante la muerte. En ese instante, el diablo pensó que había ganado, pero en realidad fue despojado de todo su poder. Hebreos 2:14 lo afirma con claridad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y por eso, hermanos, tenemos que encontrarle ese significado a esa cruz. Muchos queremos mantener a Jesucristo crucificado como si fuera un símbolo del borrador de nuestros pecados y poder continuar utilizándolo y crucificándolo cada vez que nosotros estemos pecando para que ese pecado no se convierta en muerte. Pero la realidad es que esa cruz no es ese borrador. Esa cruz es el significado de la gran verdad. Y es que Jesucristo sigue siendo la vida. La cruz no es el que borra es Jesucristo. Y por eso, para eso, necesito tocar este tercer punto. Y es el triunfo confirmado en la resurrección. Mis queridos hermanos, la cruz y la tumba vacía son inseparables. Si Jesucristo hubiese muerto y quedado en el sepulcro, sería solo otro mártir de la historia. Pero al tercer día, la piedra fue removida y el Hijo de Dios salió victorioso, resucitó y proclamó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Mi querido hermano, la resurrección, la muerte, fue despojada de su aguijón. Pablo exclama: un triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En 1 Corintios 15:55. La muerte fue vencida para siempre. Y hoy no es un destino final, sino una transición para aquellos que han sido redimidos en Cristo Jesús. Hermanos, hoy más que traer esta enseñanza, vuelvo a traer mi testimonio. Hermanos, yo puedo decir que Jesucristo sí tuvo el poder y tiene el poder para redimirnos de la muerte. Yo estuve a punto de morir, hermanos. Yo vi la muerte. Algo inexplicable sucedió en esos momentos, cuando yo sentía que la muerte me estaba llevando mi espíritu,
cuando mi espíritu y mi cuerpo se separaban. Pero hubo un instante donde me encontré cara a cara con Dios y le pedí que me permitiese más tiempo para poder trabajarle a Él. Y ese tiempo fue concedido. Y esa oportunidad se convirtió en vida en la cual hoy estoy aquí con ustedes, ratificando que Jesucristo y Dios sí tuvieron la victoria y sí van a tener siempre el poder ante la muerte. Y lo tienen, hermano. Y aquí está la victoria. Y por eso necesito tocar este cuarto punto. La victoria que aplica en nuestra vida hoy aplicó para mí. ¿Y por qué no va a aplicar para ustedes? La victoria de Jesús en la cruz no fue solo un comentario cósmico, sino una realidad que transformó la vida de cada creyente. Y créeme que transformó mi vida por completo. Hermano, la muerte espiritual fue vencida. En Cristo tenemos vida eterna. Y nos reconciliamos con el Padre. Y nos podemos reconciliar con el Padre. Eso lo vemos en Efesios 2:5. El temor de la muerte fue vencido. Y fue vencido de tal forma como lo venció en sus momentos cuando Jesucristo y Dios dieron sí a mi petición. Muchos vivimos con miedo al mañana, pero el creyente que verdaderamente tiene la fe y los ojos puestos en el Señor puede decir con certeza: para mí, el vivir en Cristo y el morir es ganancia, como lo dijo Pablo, Filipenses 1:21. El pecado fue derrotado. Para mí, mi pecado anterior fue derrotado cuando Dios y Jesucristo me dieron ese sí y me dieron esa oportunidad. Lo que antes nos denominaba que ya no tiene poder porque habíamos sido liberados de la cruz. Ese poder de Jesucristo en la cruz no es únicamente un símbolo, es un hecho. El pecado fue derrotado y puede seguir siendo derrotado, hermanos. Solo tenemos que dominar. Solo tenemos que dominar a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestros pensamientos. Solo tenemos que tener esa fe y esa convicción de serle fiel al Señor en todo momento y a toda hora. Y con esto vamos a derrotar siempre y en todo momento al pecado. Hermanos, el derrotar al pecado es la esperanza que genera restauración. En un mundo donde se hunde por la desesperanza, porque estamos viviendo en estos momentos en un mundo de desesperanza, donde la tumba vacía nos recuerda que la última palabra la tiene Dios, no la tiene el hombre. Y ese sí, y esa última palabra no la tuvo el enemigo, no la tuvo la muerte, la tuvo Dios. Conmigo la tuvo Dios, y contigo también la tiene Dios, y con todo el mundo la tiene Dios. Hermanos, el Calvario no fue un accidente de la historia, fue el cumplimiento del amor eterno de Dios. Allí Jesucristo tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y se enfrentó a nuestro gran
y mayor enemigo, a la muerte y al diablo. En el madero, lo que parecía un fin fue en realidad un nuevo comienzo. Hoy, cada vez que miremos a la cruz y recordemos que la tumba está vacía, debemos vivir con gratitud y con fe y con confianza. El pecado no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra, hermano. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, el que venció en la cruz y resucitó con poder. La cruz es un recordatorio de que estamos en el lado de la victoria. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús pagó el precio. Y esa es la victoria que no se limita a un día o a un futuro, sino que es una realidad en una realidad para nuestra vida presente, una realidad que habla de libertad, de salvación y de esperanza. Esa esperanza que hoy te quiere traer de Dios y Jesucristo, ese gran recordatorio que te dice que no todo está perdido, hermano. Aunque hoy veas la oscuridad mucho más visible tus ojos, hoy también tienes la oportunidad de ver la luz que está detrás de esa oscuridad. Porque siempre, cuando hay oscuridad, siempre va a estar la luz de Cristo ahí, esperando a que tú desees caminar hacia la luz y no hacia la oscuridad. Con esto quiero terminar este devocional, este lindo mensaje, y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy te doy las gracias, Padre amado, las gracias por la cruz y por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ese madero se clavó mi condena y mi quebrantamiento. Que el poder de la muerte no seguirá más con nosotros. Hoy proclamamos que en Cristo tengo vida, que el pecado no tiene dominio sobre mí y que la tumba ya no es mi destino, sino es la puerta hacia la eternidad contigo. Señor Jesucristo, Cordero inmolado y León resucitado, recibo tu victoria como mi victoria. Declaro que tu sangre me ha limpiado, que tu cruz me ha liberado y que tu resurrección me ha dado la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Ayúdame a caminar cada día recordando que estoy del lado del vencedor, que nada podrá separarme de tu amor y que el mismo poder que te levantó de la tumba vive en mí. Espíritu Santo, afirmamos en esta verdad y haz que vivamos como testimonios del Cristo vivo, declarando al mundo que la muerte fue derrotada y que la vida eterna ya comienza en nosotros por las manos y por la sangre de Cristo, Redentor del Cristo vivo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.